La paz del Señor esté con ustedes. Este es el canal del Hijo de la Más Dolorosa. Hoy voy a hablar de 5 verdades que le diría a mi ser anterior. Empezando con el primer, que es tú fuiste creado para Dios y para adorarlo. Y tus regalos que Él te ha dado son solamente para servirlo a Él y a servir a los demás. La verdad es que antes de mi conversión yo tenía muchos deseos en la vida. Yo estaba muy metido en el mundo del entretenimiento, en particular lo que es ser músico y tocar en escenarios y cosas así. Entonces me di cuenta, y pues también voy a mencionar antes de avanzar en el video, que en aquel entonces yo viví muchos años en esa vida llena de vicios, llena de amor hacia mi propio ser, de una manera desordenada. Entonces estaba alejado de Dios y no era ninguna prioridad en mi vida seguirlo, amarlo, conocerlo, ni nada parecido. Así que en caminar en ese camino lleno de placeres, lleno de distracciones, lleno de muchas cosas, o sea, se siente suave caminar en el camino que se dirige hacia el infierno. Por mucho tiempo se sentía así. No fue hasta que el día llegó donde mi carrera hasta cierto punto semi profesional. Cuando digo semi profesional me refiero que tenía un contrato de entretenimiento, tenía un equipo de manejo que me ayudaba con conseguir más oportunidades para progresar y me aconsejaban, pues a eso me refiero. Voy a cambiar el ángulo un poquito. Así está mejor. Entonces, en aquel entonces me dirigía y me enfocaba en esas cosas también. Yo tenía gente que vivía, o sea, mis amigos, yo vivía con mis amigos en San Diego. Ellos me habían apartado un cuarto donde pagaba renta yo cada mes. Y pues ahí vivíamos juntos. Ellos también eran músicos. Los conocí porque yo tocaba con ellos en el mismo grupo. Entonces nos las pasábamos fumando y pasándola bien padre, y la verdad sin preocupaciones. Teníamos nomás esa prioridad de pues hacernos famosos y hacer de nuestra vida eso de andar metidos en el entretenimiento y pues así gozar la vida y pasar los años. Cuando yo tenía todo lo que yo deseaba en esta vida de la manera más básica, no era gran cosa, diría yo. O sea, no era cosa que muchos tuvieran envidia, la verdad. Era todo lo que quería en la forma más básica durante la época de la pandemia aquí en los Estados Unidos. Y pues me di cuenta en aquel entonces que, o sea, mi conversión fue de esas donde no te quieres arrepentir hasta que no llegas a darte cuenta que estás rodeado por oscuridad, estás en el valle de las tinieblas, como dicen las escrituras, y te das cuenta de que, pues la verdad, las cosas no son como te lo prometieron desde un principio. Me sentía bien miserable, tenía mucha depresión, aunque tenía trabajo, tenía carro, tenía marihuana para fumar, tenía amigos que también fumábamos juntos y nos las pasábamos bien. Y vivía en el área de San Diego. Nos íbamos a la montaña, nos íbamos a la playa, nos íbamos al restaurante.
En San Diego hay muchos restaurantes bien suaves, o sea, en San Diego hay muchas cosas que hacer para pasar el rato y pasar el rato bien a gusto, la verdad. Pero me di cuenta que pues la verdad en lo que hacía no estaba ayudando a la gente a llegar a una conclusión constructiva, a una meta, a alcanzar sus metas en algo constructivo, en algo que les iba a ayudar a vivir una vida mejor. Yo estaba contribuyendo mucho a sus distracciones, y es lo que yo también hacía cuando iba a conciertos. Yo iba para distraerme, ¿verdad? Iba para olvidar de mis problemas, a escapar de lo que me causaba angustia, me causaba dolor. Yo iba a esos lugares, pues es a lo que va uno, a pasarla bien un rato y luego pues a seguirle y ahorrar unos dolaritos extras para pues para regresar a lo que viene, y es un siglo de placer que no tiene fin. Muchos jóvenes se han perdido. Yo estuve en ese siglo de placer muchos años. Pues al fin de cuentas me di cuenta que la verdad no estaba ayudando a nadie y me sentí culpable. Sentí que pues la verdad, si no estoy contribuyendo a una causa que es valiosa, o no estoy ayudando a la gente a cumplir o alcanzar con sus metas, pues la verdad, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, me pregunto. Y andar en la depresión, sentía que en mi trabajo, en mi hogar, la verdad no tenía sitio, o estaba como, sentía que estaba ahí arrimado nomás. No es que no me hicieron sentir bienvenidos, la verdad mis amigos con quienes me estaba quedando y estaba viviendo con ellos eran gente muy amable, gente que me dieron la bienvenida y me hicieron sentir lo más posible que aquí estás en tu casa, aquí estate cómodo, no tienes que preocuparte por esto y por tal cosa. Pero aún así sentía que pues ahí no, la verdad no pertenecía en ese lugar. Y pues un día cuando la oscuridad estaba específicamente muy grave, muy grave, estaba teniendo pesadillas y le rogué al Señor. Yo estaba en mi cama todo sudado y estaba así perdido. Señor, ayúdame, Señor, perdóname, ayúdame, Señor. Porque la desesperación estaba a ese nivel. Y yo digo todo esto para decir que pues desde allí me empecé a arrepentir y empecé a buscar al Señor. Porque estaba en una desesperación muy grande y ya estaba perdiendo las ganas de continuar en lo que estaba haciendo, la verdad. Así que pues empecé a regresar a la iglesia por medio de unas conversaciones que me invitaron. Pues era como una llamada donde alguien con conocimiento y sabiduría estaba dando pláticas, pláticas muy intensas, pláticas acerca de pues el castigo eterno, acerca de la inmoralidad y el adulterio y cosas así, y el pecado, los peligros del pecado y por qué el pecado es malo. Y la verdad fue muy doloroso escuchar todas esas verdades, porque pues en eso mismo estaba metido yo, en el pecado, en el placer. Pero entonces me retiré un tiempo, y todo ese tiempo que me retiré pues se estaba aumentando mi desesperación, y sentía que mi angustia era esa de que me preguntaba, oye, pues a lo mejor no me gustó en verdad las cosas que tenía que decir ese señor, pero oye, ¿qué pasa si tiene razón? Y la verdad sí me estoy condenando. Entonces la pensé, y pues en eso me regresé a las pláticas, y pues desde ahí él me dio
ah, o sea, como un apoyo. Él me dio un apoyo para regresar a la iglesia. Me dijo directamente, o sea, mira Julio, si tú la verdad estás haciendo esfuerzo para arrepentirte y para cambiar tu vida, entonces es importante que regreses a la iglesia y consigas tus sacramentos, porque si no vas a la confesión y algo te llega a pasar el día de mañana, no vas a ir al cielo. Y pues le creí porque pues me di cuenta que todas las cosas que hasta ese punto había dicho y había platicado sobre estas cosas, tenía razón. Lo que él decía no viene de él, viene de la mera verdad del Señor. Entonces ya años después me di cuenta que pues el mundo está lleno de engaño y oscuridad. Y si uno en verdad quiere ayudar, apoyar a la gente, a salir adelante, a hacer un cambio, un impacto en este mundo, me presté mucho a leer historias de los santos, de Santa Caterina de Siena. Uno de mis favoritos es San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz. Me gustan esas historias de gran sacrificio y de una fe heroica, de muchos milagros y una caridad extrema hacia al prójimo y un amor hacia Dios intenso, lleno de eventos místicos y misteriosos, milagros pues. Entonces mi deseo a vivir esa vida ha aumentado en esos últimos años y es la razón por la cual estoy aquí. Dios es la razón por la cual estoy aquí vivo y hablando hoy en día, por la misericordia de Dios, pero también hoy tengo propósito porque Dios me hizo para adorarlo, servirlo y conocerlo en esta vida. Y yo he gastado y desperdiciado mucho tiempo tratando de averiguar la razón por la cual estoy aquí, por la cual existo. Entonces, me hubiera gustado llegar a esta conclusión a una edad más joven. O sea, tengo 31 años y pues quisiera haberlo sabido a mis 21 años, ahorrarme unos 10 años por lo menos. Así que pues esa es la primera. En vez de andar gastando y perdiendo el tiempo, muchacho, en cosas que la verdad no valen la pena, acércate a Dios y encomiéndate a Él y no tengas miedo de negarte los placeres de este mundo, que la verdad no llegan a nada más que tu propia destrucción. Así que tú fuiste creado para Dios y pues enfócate en eso. Es el primer consejo que me diría mi ser anterior. El segundo es: no te aferres a las opiniones de los demás. Yo era ese muchacho que no es por darle gusto a los demás, les hacía caso. Es que en mi casa me enseñaron, hey, tienes que respetar a la gente o tienes que comportarte con amabilidad hacia los demás. Entonces en querer darle gusto a mis padres y llenarlos de orgullo, yo siempre tenía esa expectativa de cuando me portaba bien o hacía cosas, me portaba con obediencia y con amabilidad y con buenos modales. Lo máximo para mí era ver mis padres que me veían y decían, ese es mi hijo, y les daba gusto y eso me llenaba de alegría. Entonces desde ahí fue que sin darme cuenta me alimentaba con agarrar esa misma satisfacción de ver ese mismo gusto en los demás. No todos a veces vas a caer gordo a mucha gente cuando te comportas así. No es el punto, pero mi punto era que yo
me movía y me motivaba por ese gusto. Y pues vivir la vida, la mayoría de mi vida así, pues es vacía, la verdad, porque si constantemente tú te estás preocupando por las opiniones de los demás, o por darles gusto, o por querer caerle bien a todos, o sea, significa que la verdad tu valor viene de eso. Y cuando el ser humano tiene defectos, no es perfecto, entonces uno como ser humano tiene una tendencia a despreciar las cosas, a despreciar la gente, a dar las cosas por hecho. Entonces, cuando la gente me despreciaba, cuando la gente ah, les caía gordo, o ellos se cansaban de mí, ellos que querían, o sea, que yo me fuera para otro lado, total. Eso me causaba mucha angustia y hasta muchos años caía en la depresión porque sentía que, pues es feo, la verdad, querer estar bien con todos y sin embargo, a pesar de mi mayor esfuerzo en querer hacer eso, pues hay muchos que la verdad me desprecian o no les caigo gordo o ellos me rechazan, me hacen sentir como el patito feo. Entonces eso me causaba mucha tristeza y he perdido mucho tiempo estar triste, caer en la depresión, sintiéndome que la gente no me quiere o me desprecia o se quiere deshacer de mí. Es una pérdida de tiempo. Al fin del día, cuando la gente se comporta así hacia uno, no es personal, es algo que pues la gente tiene una herida o un defecto que lo tiene amarrado en un decir o en un estado de comportamiento negativo, una mentalidad negativa. Están llenos de negatividad por una herida o un defecto que traen. No los hace inferior a nadie, todos tenemos defectos así y por eso ocupamos al Señor que nos sane y nos guíe con su luz y con la sabiduría de su palabra y sus enseñanzas. Pero ese es el segundo consejo que me diría mi ser anterior. El tercero va a ser que tú tienes que hacer que tu vida cuente para algo bueno. Tú solo vives una vez y tus acciones, buenas o malas, tienen consecuencias serias. O sea, todo lo que tú haces en esta vida tiene un resultado bueno o malo. En esta vida y en la que sigue, en la vida siguiente. Así que yo era antes ese muchacho que la verdad vivía muy arriesgadamente. Yo tomaba decisiones muy impulsivas y que la verdad no tenían sentido. Hoy en día estoy lleno de muchos... me arrepiento de muchas cosas, hay que ponerlo así. Me arrepiento de muchas cosas, de cosas que yo llegué a hacer o cosas que nunca hice o oportunidades que he perdido por falta de sabiduría, por insensatez, por ser impulsivo, por andar lleno de vicios, por ser terco, por las razones equivocadas. Así que en tomar decisiones que fueron insensatas o que no llegaron a nada. O sea, tengo 31 años y la verdad no, ahorita si me hubiera puesto a hacer algo positivo, algo constructivo, algo que me diera algún fruto del tiempo que he invertido a través de los años, haciendo, quién sabe, a esta edad hubiera llegado a algo. Pero gracias a Dios que a través de tocar tantas puertas y entrar y llegar a nada, o llegar a descubrir que pues ese lugar no era el indicado para mí, o
esa decisión no fue la correcta para mí. Pues encontré a Dios y en eso la verdad no me arrepiento para nada. Estar aquí a 31 años, la verdad, por los crímenes que he cometido contra el Señor, yo merezco estar en la cárcel o muerto. O sea, hay muchos que han cometido las cosas, los crímenes, los pecados que he cometido yo y la verdad, por desgracia ya no están o ya no viven o andan metidos en la cárcel y sin esperanza de salir en esta vida. Así que es el tercero, solo vas a vivir una vida, vive una vida de virtud y de bien, en vez de andar actuando como delincuente. El cuarto consejo es, si quieres vivir una vida miserable y significada, una vida miserable y más corta, mucho más corta, entrégate a odiar y despreciar a la gente y al mundo. Pues en mi vida ser alguien que es bien particular, peculiar, o sea, hasta cierto punto la gente me ve como que, pues, ¿de qué hablas? O te pasas, o me ven. Siempre me han visto como un ser extremo, alguien con que tiene, no sé, como algo. Él es raro, él es peculiar, o sea, de allá donde vengo como que no hay muchos de su tipo. Entonces, eso me causaba un resentimiento, sentía como que, pues caray, que en mi propio pueblo ni me quieren ahí, ni me quieren en los pueblos de alguien más, ni nadie. Aquí en los estados, yo siempre he hablado y practicado en mi español, que me ha ganado el respeto de mi gente. Pero cuando se dan cuenta que pues obviamente soy diferente o tengo excentridades, soy excéntrico, que la verdad les incomoda. Y eso, ese rechazo constante, eso lo he tenido desde niño. Y pues la verdad llegó el día en que mi paciencia ya se agotó. Y me cansé de tener esa experiencia en la vida de ser rechazado constantemente y no encontrar mi sitio en el mundo. Así que pues me entregué a odiar. Hice como un trato con mi propio resentimiento, por decirlo así, para utilizarlo como arma en contra de la vida y hacerme muy fuerte y poderoso. Y voy a invertir tiempo en estudiar las leyes del poder y buscar qué es ser poderoso por mi propia cuenta o por mis propias habilidades y reinventar o recrear el uso de mi inteligencia para ganar, sin importar lo que me cueste la victoria. La única meta en esta vida, en este punto he llegado a mi vida, vamos a ganar, aunque tengamos que ser malvado o tenemos que irnos a embarcar. Yo pienso que es la palabra, embarcar a nuestra origen de villano, es lo que le llaman acá. Voy a escribir mi historia de origen de villano. Aquí con la cultura, no sé si dicen allá en México, pero acá en los estados los jóvenes se ponen a decir así, esa es la historia de origen de mi etapa villano. Así que me di cuenta que el resentimiento me cambió mucho. El resentimiento me hizo me convirtió en alguien que no tenía paz interna, tenía mucho conflicto interno y eso me di cuenta que la gente se asustaba luego estar en mi presencia o sentían esa incomodidad, sentían como que
aquel me intimida. Y me llenaba de orgullo, me llenaba de gusto, o sea, porque sentía que las cosas habían cambiado. O sea, le hemos dado vuelta al juego. Así que, pues, la verdad, eso es cansado después de cierto tiempo. Que la gente te tenga miedo, la gente cargar ese odio o esa energía negativa y cargar ese sentido mental o esa perspectiva, mejor dicho, que el mundo es en solo ver la manera en cual el mundo es corrupto, en la corrupción de la gente, que la gente ya no crees para nada en la buena bondad de la gente. Tú percibes que todos son malvados, que todos están para atacarte o para odiarte o para eso o para el otro. Y uno está en guerra internamente a todas horas. Uno nunca está en paz, uno siempre que sentía que algo siempre me seguía. O sea, no como un fantasma, pero como y no en el sentido sobrenatural de cuando uno habla de una sombra, que uno hay videos de esos donde se ve una sombra caminando y pues da miedo, pero siente que sentía una oscuridad, siempre me seguía, especialmente cuando estaba viviendo así, en el resentimiento, en el odio, estaba en estado de guerra, en contra de todos, contra el mundo. Y me causaba dolores en el pecho, me dolía el corazón, me dolía aquí, tenía dolor en la espalda, detrás de acá, pues no sé, en mi vocabulario de la anatomía corporal no es tan bueno, tengo que educarme más o leer más libros acerca de eso, pero acá, en la espalda, me dolía mucho. Y yo sé que es porque andaba enojado constantemente. Así que, pues ahí lo tienen, 5 consejos que le daría a mi ser anterior, más joven, rebelde y impulsivo. Que gracias a Dios mi personalidad ya se ha calmado y me he alejado personalmente por la gracia de Dios a estar más en paz, a estar más calmado, a tener y actuar con sensatez y sabiduría, solamente porque he permitido que Dios cambie mi vida. Este ha sido el canal de YouTube del Hijo de la Más Dolorosa, y yo pido por el nombre de Jesús que la paz del Señor siempre esté con ustedes, por la intercesión de nuestra Madre de los Dolores. Que Dios me los bendiga y ya nos vemos en la próxima. Hasta luego.